siento que hay gente que herí y que quiero imaginarme que a todos ellos les he pedido perdón, les he dado las gracias, les he dicho que los quiero, que son cosas que uno rara vez hace, pero hacer ese chequeo creo que es importante, porque en cualquier momento, como hablamos, puede que partamos para no irnos con ese dolor, ¿no? Tele 13 Radio Podcast presenta Las que vienen de vuelta con Carmen Gloria López. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Las que vienen de vuelta. Mi nombre es Carmen Gloria López, soy periodista y escritora. Como ya conté antes, estoy a 3 años de cumplir 60 y he sentido ganas de oír a mujeres que van un poco más adelante, o mejor dicho, que vienen de vuelta. Ese dicho chileno, imagino que es chileno, significa que a una ya no le cuentan cuentos. Es decir, que se han acumulado experiencias suficientes, pérdidas también suficientes tal vez y logros para saber de qué se trata la vida. No sé si el solo hecho de cumplir años acarrea esa sabiduría, pero al menos, sin duda, aporta golpes, reinvenciones y cierto conocimiento de uno mismo. Envejecer, ha dicho más de alguien, se trata de llegar a ser una misma, como si los años que pasan fueran finalmente un camino de regreso a la propia esencia. Confieso que yo misma lo he sentido un poco así. En la medida que cumplo años, siento que de alguna manera me acerco a la niña que fui y veo lo abandonada que la tuve entre medio. No sé si le pasa a todos eso al acercarse a los 60, 70, etc. Estas conversaciones con las que vienen de vuelta pretenden buscar pistas para ese camino, el que viene, como si fuéramos exploradores interrogando a los que ya hicieron cumbre. Aunque justo la protagonista de este podcast dirá que ella no viene bajando de ninguna cumbre, sino que sigue subiendo el cerro, ¿no es cierto? En eso estamos. Estamos con Jimena Abogavir, que estudió periodismo, pero ha sido mucho más que periodista, ha sido publicista, fundó nada menos que Porta, la primera agencia de publicidad chilena, ahí estuvo entre el primer equipo de trabajo. Además, trabajó, estuvo, no sé cómo decirlo bien, con Lola Hoffman, fue una de sus discípulos. Y desde allí, desde ese trabajo, desde ese encuentro, nació la Casa de la Paz, donde trabajó por más de 35 años. Primero tratando de combatir desde ahí nada menos que la Guerra Fría, con encuentros y participación ciudadana, y luego usando esas mismas conexiones humanas para luchar por la sustentabilidad. Jimena Abogavir hablaba de ecología cuando todavía no era una moda. Incluso se tildaba a los ecologistas en esos tiempos de sandía, verdes por fuera y rojos por dentro. ¿Qué te pasa cuando hoy día ves a la mayoría de las empresas usar eco o algo por el estilo en sus etiquetas para vender sus productos, luego de haber sido tratada de sandía? Y eso era por lo comunista, pues sí, verde pues, por claro, fuera, rojo por dentro, que en ese minuto era todo un tema. A mí me encanta constatar cómo ese tema hoy día ya no es tema. Y es como un mandato, ¿no? Porque antes, en mi tiempo, yo escribí un libro sobre la historia de la Casa de la Paz y el tema ambiental que está en futuro. Se retirarán las nieves eternas, se desertificarán las tierras, se contaminarán. Y hoy día ya es en pasado. Se derritieron los glaciares. Fue como una profecía. O sea, es terrible, es ciencia ficción, ¿no? Entonces, por un lado, me encanta ver cómo hay tanta gente que ya está en el tema y saben tanto. Yo no tengo nada que decir porque nosotros funcionábamos en esa época con la pancarta, no a la contaminación, por ejemplo, algo tan obvio como eso. Pero al mismo tiempo me angustia mucho que a pesar de todo lo que hemos avanzado, pareciera que estamos frente a una escalera mecánica que baja más rápido y nosotros tratando de subir porque hay que llegar al otro lado. Entonces me alegra, pero me angustia muchísimo. Y también esa sensación de injusticia generacional. O sea, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos?
Sí, y a la vez es como, y a la vez una paradoja, ¿no? Porque uno piensa, nuestros abuelos, porque también tengo esa sensación de como deuda, de qué es lo que le estamos dejando a nuestros nietos, de que algo hicimos mal, como que el discurso un poco de Greta Thunberg, ¿no? Pero a la vez pienso que esta generación joven ha consumido muchas más cosas de lo que nuestros abuelos consumieron en toda su vida antes de cumplir los 25 años. Y estamos hablando de ropa, estamos hablando de zapatos, de artículos electrónicos, estamos hablando de incluso de comida, tal vez, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo contigo cuando yo sé, por ejemplo, que los estados islas están clamando porque paremos el calentamiento de la Tierra porque ellos se están hundiendo. Y lo que ellos tienen en las tierras bajas es justamente lo único fértil que hay y las únicas fuentes de agua dulce. Y el mundo desarrollado dice, sí, cuidemos entonces los que atrapan el carbono y la convierten en oxígeno, Indonesia y Brasil. Entonces Indonesia y Brasil dicen, ok, nos parece muy bien conservar nuestros bosques, pero ustedes nos tienen que pagar. No, porque entonces estamos en una discusión tan pequeña, ¿no? Tan pequeña cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que la sobrevivencia de la humanidad. Ahora, sabiendo todo eso, yo no me doy permiso para ponerme escéptica, porque creo que eso es un lujillo que si nos damos, bueno, sabemos lo que viene, y yo me siento tan acompañada por mis hijos y mis nietos, y eso me da mucha fe. Ver que ellos, más allá de la pancarta, están en disciplinas específicas y poniendo todo su talento y su esfuerzo. Entonces, quiero imaginarme que la paz es posible después de tanto horror. Ahora, también no dejo de pensar en Gastón Sublet en tiempos de Lola Hoffman, que yo los escuchaba conversar y Gastón le decía a Lola, es que estamos viviendo en el momento de la confluencia, en que hay una sociedad que se está cayendo a pedazos, y hay otra que están haciendo, que es la luminosa. Pero entre medio está el momento de la confluencia, que es y que es muy doloroso. Y nosotros en ese entonces, año 83, pensábamos que el punto de inflexión era el año 2000. Y llegamos al 2000, porque es que, ¿sabes qué? En los 90 sí hubo un momento maravilloso. Sí, sí hubo un momento que creímos que habíamos los tocado alemanes fondo. Derribaron el muro de Berlín, Sí. porque el muro de Berlín no cayó, fue derribado por los alemanes con la picota, ¿no? Vino la cumbre de Río. Nosotros alcanzamos la democracia. La democracia, bueno, es que todo eso era resultado de la Guerra Fría, ¿no? Que vinimos a saber después. Bueno, en fin, tantas cosas. Cuando yo vi a Obama entrar a la Casa Blanca, a la Michelle como mujer, también entrando aquí a la Moneda, eran cosas inimaginables. Y sin embargo, ya eran. Pero no fue suficiente, no ha sido resultado, por lo tanto, hay que seguir dando la pelea. Sí, como que hubiera un pataleo de ese antiguo orden, un pataleo final. Ahora, lo que tú dices, las guerras de ahora, tanto la de Ucrania como la de Gaza, me resultan insoportables. Y yo tengo, desde esa perspectiva, una buena fortuna, en el sentido que yo vengo de mamá judía, Kramarenko, de Kiev, y un papá árabe que viene de Belén, Palestina, a Ogavir. O sea, encima estas dos guerras te tocan pero en la sangre. Al medio. Y tengo 2 chats con primos, uno del lado Kramarenko y los otros del lado Ogavir. Y sabes tú que en todos ellos hay una sensación de, pero ¿cómo podemos estar en esto? O sea, pero qué alivio. Por un lado, es que es la sensatez, nadie puede estar a favor de esto que no sean los líderes. Y por lo tanto viene un cuestionamiento que yo creo que de alguna manera hoy día en Chile también lo estamos viviendo, que hay una desconexión entre lo que hace el mundo político con la sensatez de la sociedad civil. Y por eso yo me vuelvo a afirmar en que la única solución es la participación ciudadana, que los ciudadanos nos unamos y, bueno, con conocimiento, con sensatez, con lo que tengamos a la mano, intentar ese cambio. Y por eso es que no hay que darse permiso para el pesimismo. O para meterse bajo la cama como diciendo no quiero ver. Sí. O para el cinismo, que está como triunfando, ¿no? Es como, no, si somos unas bestias y nos vamos a seguir matando el resto de la vida y sería todo. Eso no, porque hoy día los medios para matar y destruir la naturaleza son muy poderosos.
Esa misma participación ciudadana, imagino, que te llevó a fundar Travesía 100, una empresa B que, cito, para terminar de presentarte, impulsa un movimiento de innovación social en busca de cambiar la mirada que tiene la sociedad en relación a los mayores de 60, promoviendo una madurez activa, feliz y con propósito. Yo quiero preguntar, porque yo siento que estoy en un proceso inverso, esto es como un chiste, ¿se sigue madurando después de los 60? Porque yo siento que estoy perdiendo madurez y me hace muy feliz. Bueno, es que claro, probablemente tu madurez era más buscar una aprobación de los demás. Puede ser, como portarme bien, ¿no? Lo que tú mencionaste al principio, el ser yo misma, que creo que es el tesoro que tiene esta edad. Ahora, tú fuiste más pilla que yo, porque en el fondo tú dices a los 57, ¿cierto? Sí. Yo fui a los 70 que me di cuenta. Hasta entonces realmente no tomé ninguna percepción de que yo era mayor, 70, ven pava, hasta que me di cuenta cómo me estaban mirando los demás y cómo me estaban tratando, como niña. Me tomaban el codo frente al escalón, hablaban de pase mi niña. Bueno, te estaban infantilizando. Era una infantilización muy absurda porque yo me sentía tan re bien. Claro. Y entonces conversando con la gente de mi generación nos dimos cuenta que esto no era excepcional, era la gran mayoría, y después le pedimos a Criteria que lo cuantificara, porque a lo mejor era simplemente una obsesión nuestra por sentirnos jóvenes. No, sacamos ese 15% de personas que son dependientes, entendiendo que esa es una problemática distinta. Que una vulnerabilidad más económica, dices tú. Vulnerabilidad también física, que tú necesitas ser cuidada. Ya. ¿Ya? Perfecto, sí. Y miramos a las personas autónomas, o sea, que pueden tomar decisiones sobre su vida, que no necesitan ayuda en sus cosas cotidianas, y de todos los segmentos socioeconómicos. Y eso, que es un 80%, 85%, el 79% tiene una imagen más positiva que negativa de la vida. Hay un 21% que no la tiene, y que básicamente son las personas que se sienten atrapadas. Y aquí yo miro las personas que se sienten atrapadas por tener que seguir produciendo, porque, claro, por ejemplo, son el sostén de una familia. Y tienen que seguir trabajando a pesar de lo cansados que ya están físicamente, y las personas que están atrapadas cuidando. Cuidando a otros. Que ese es un tremendo tema. Pero el punto que estoy haciendo es que el 79% le pasaba lo mismo que a nosotros, que es, a ver, momento, soy la misma de antes, ¿qué le pasa a la sociedad que me mira como niño? Y entonces eso te pone en marcha, porque tú dices, esto hay que cambiarlo. Y seguramente esa mirada parte porque van saliendo las canas, porque uno se va arrugando. Y ahí la mala idea... Bueno, eso te iba a preguntar. Claro. Yo te quería decir por qué. Entonces hay gente, de hecho, mujeres que van a participar en este programa que me han dicho... Entonces yo quise borrar esas huellas porque quiero que me sigan tratando como joven, quiero seguir viéndome como joven, y entonces lucho contra mis canas, mi físico, y me pongo botox y me voy a poner todo lo que pueda para que la gente me siga, no me infantilice, ¿no? Y tú hiciste una opción contraria. Tú estás diciendo, yo me voy a dejar las canas. Si es que pero no fue una opción consciente. No me di cuenta que cana a cana me iba encaneciendo. O sea, ¿serio? Así de pava. Pero ni tus amigas te decían, porque yo tengo mucha presión de mi grupo de amigas que me dicen, no te dejes las canas todavía. Divertidamente, el que no soportaba mis canas era el Sapito Livingston, mi padrastro. ¿En serio? Porque como él vivía en el mundo de la farándula, nadie tenía canas. Tener canas en la tele era rumbo a la puerta, ¿no es cierto? Claro. Entonces él me decía, Jimenita, no te dejes las canas. Y yo la verdad es que nunca lo pesqué, pero también cuando las canas salen de a una no te das cuenta. Es verdad. Y lo mismo pasa con las arrugas. Son nomás, y así. Pero tú decidiste de alguna manera, porque tú ahora sabes que hay miles de cosas y qué sé yo, pero tú decidiste, yo voy a pedir que me traten como una igual, o sea, voy a luchar así como el feminismo lucha contra el sexismo, yo voy a luchar contra el edadismo así.
No tratando de hacerme la Lola. Pero la verdad es que yo no intento luchar con nadie porque me parece que es tan sensato y creo que esto le pega duro a las mujeres, sí, pero le pega aún más duro a los hombres. Así, por razones diferentes. Entonces, más que un intentar luchar y convencer, es un abrir los ojos. Es un abrir los ojos que estamos hoy día enfrentando una vida que cada vez hay más mayores y ligeritos, vamos a ser más mayores que las demás edades. De partida, hoy día hay más mayores que jóvenes de 15 para abajo. Imagínate. Entonces, y además esa etapa dura cada vez más y cada vez va a durar más. Y la etapa post-jubilación, digamos. Y la etapa que más crece es la de los 80 años. Entonces el problemón que se nos viene con el sistema de salud, si es que nosotros, del sistema de pensiones, si es que no cambiamos cómo no estamos funcionando y cómo nos estamos relacionando con las otras generaciones, realmente yo no sé cómo se va a resolver. Si es que siguiéramos en esta, así como chucu con el tren, como claro, nos decían antes. Tal como estamos. Porque quiero volver a eso, me llamó la atención eso que dijiste. Nos pega a las mujeres esta mirada que tenemos de los 60 hacia arriba, pero dijiste que a los hombres les pega más. ¿Sientes que es más difícil? Es que para los hombres ellos tienen su identidad puesta en el trabajo. Y hoy día está saliendo en este último tiempo, anteayer salió el Banco Central, ya que no que lo diga alguien un poquito hippie, con riesgo o sospecha de ser hippie, no, claro, sino que el Banco Central dando cuenta que con la pandemia en la mayoría de los países se produjo un desempleo. Sobre todo las personas ciertamente mayores que eran las vulnerables. Entonces usted, doña Juanita, váyase a descansar, cuídese, porque nosotros somos personas muy preocupadas, y después entonces vemos cómo regresa. Y eso no pasó, ¿cierto? Entonces, después de la pandemia, las personas mayores quisieron volver, y en la mayoría de los países sí volvieron, pero en Chile no. Hay dos grupos que no volvieron. Las personas mayores de 50, increíble, y los jóvenes. Ya. Entonces, nosotros hablábamos de 60 más para hablar de desempleo. Pero te diste cuenta que habían de 50 más. Pero además que la tragedia era mayor, porque te pilla en un momento que tú todavía estás con los gastos muy altos. Probablemente estás a cargo de tu familia. Claro. Nada raro que tenga hijos estudiando, ¿cierto? Y tienes un nivel de gasto que no es llegar y hacer clic, como tú puedes hacer cuando eres una persona ya mayor. Te puedes achicar, etc. Entonces, esas personas, cuando se ven desempleadas, tratan de buscar lo mismo, y lo mismo ya no existe. Y por lo tanto, mientras más tiempo pasa de tu despedido sin encontrar trabajo, más improbable es que lo logres. Ay, qué difícil. Y por lo tanto, en todos los documentos dice hasta los 65. Como que ese es un problema en que tú tienes que llegar hasta el momento de pensionarse. Pero cuando tú llegas a la pensión habiéndote gastado los ahorros, la pensión va a ser muy baja. Baja, y además con una laguna de 10, 15 años. Por lo tanto, claro, todo eso que hoy día se traduce en la pensión es lo que no te va a permitir recuperar una vida digna en un momento en que tú ya no solamente no puedes porque estás como fuera de tecnología, fuera de los conocimientos que hoy se necesitan, sino que además porque tienes 65 años. ¿Y ustedes trabajan en Travesía 100 específicamente en eso? O sea, nosotros trabajamos, uno, en incidencia en políticas públicas, que es muy importante que vayamos cambiando los contextos. Sí. Dos, en el autoempoderamiento de las personas mayores, pero hoy día fuertemente en lo que llamamos la nueva empleabilidad, que es cómo las personas mayores podemos reincorporarnos al mundo laboral, pero distinto. Pero volviendo a lo que tú decías, cuando un hombre queda desempleado a los 50, 55, 60, se le cae la identidad y no encuentra otra. Son pocos los que logran reinventarse, porque se deprimen, bueno. Y en cambio las mujeres no, como siempre estamos multitarea. Claro, siempre hemos tenido multiroles. Tenemos otro, varios otros. Tenemos mucho más posibilidades. Por ejemplo, en el momento de la pandemia, mucha gente descubrió que estaba encerrada, que necesitaba un poquito más de recursos y que qué podía hacer, y que todo el mundo le decía que hacían las humitas tan ricas.
Entonces tú te pones a hacer humitas y empiezas a vender humitas a tu condominio, a tu edificio, y con lo cual te relacionas, vas ganando un poquito más de lucas. El problema es cuando tú te das cuenta que ya podrías vender 80 humitas diarias y te vas al banco y te dicen no, que a esa edad no hay crédito. Cuando tú querrías el horno industrial o la olla industrial o lo que sea, ¿cómo poder Los escalar? créditos de emprendimiento son para menores de 45. Tal cual. Decir, una cosa así. Tal cual. Entonces eso es lo que hay que cambiar de la perspectiva de política pública. Pero para eso también tenemos que cambiar nosotros y empoderarnos. Y sabes tú que a mí me encantó una frase con la que tú partiste, que no quisiera que se nos esfume. Tú dijiste porque esta es una edad en que podemos ser nosotros mismos. Y yo creo que ahí está la clave. Cuando tú naciste, sobre todo las mujeres, buscando la aprobación de los demás. Y hoy día ya eso no es necesario. Y tú solamente quieres ser tú misma. Y eso es muy empoderante. Sí. Y hace muy feliz también. Sí, es verdad. Da una paz muy grande. Sí. Estás escuchando Las que vienen de vuelta con Carmen Gloria López. ¿Qué ha sido para ti personalmente lo mejor sé que no te gusta mucho el verbo envejecer, pero digamos el verbo de ser longeva, o sea, o ya de pasar los 70? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta etapa? Sin duda eso. Ya. El poder elegir yo y lo que quiero hacer desde partir con este espacio, o si quiero, por ejemplo, quiero estar sola y tranquila. Esa es una cosa que la gente que te quiere tendería a pensar, ¿cómo va a estar sola? Claro. Y la soledad, cuando tú la eliges, es maravillosa, porque es todo ese tiempo de introspección, de lectura, de ponerte en contacto con tu niña interna, que tú también lo dijiste. Yo cuando quiero tomar una decisión, tiendo a irme a una niñita de 4 años que se sentaba en un peldaño afuera de la cocina. Y la abrazo y le digo, ¿qué quieres tú que yo haga ahora? Qué bonita y ella imagen. contesta. Y yo me siento con un deber hacia ella. De lo único que me siento responsable hoy en día es de esa niñita. Qué lindo. Porque que es tu niñita. Soy yo. Claro. Soy yo. Y que uno por alguna extraña razón deja de oírla por tantos años, ¿no? Tal cual, porque estás oyendo todo el vocerío alrededor. Y está bien, tenías responsabilidades, sobre todo las familiares, pero de repente tú ves que todos ellos miran a su vez a sus propios hijos y es tu tiempo. Y creo que eso da un goce muy grande, pero además te permite atesorar el tiempo que te queda. Porque mucha gente, por ejemplo, hay gente que me dice, en tu tiempo se usaban pantalones pata elefante, por decir. Y yo digo, es que hoy este es mi tiempo. Claro. Ese es un tiempo que yo viví. Claro. Hay que poner el apellido. En tus tiempos de juventud, pero claro, es verdad. Mi marido de repente me dice eso. Yo le digo, en tus tiempos, me dice, si este es mi tiempo también. Este es mi tiempo. Sí. Y esa es la pregunta que te puedes hacer. Y yo, por ejemplo, ni loca voy a un cóctel. Porque la conversación de cóctel es esa conversación que tienes que mantenerla como andando, ¿no? Que no se apague. Y la gente me dice, sí, porque ahí vas a hacer contacto. Y yo pienso que, como esa relación instrumental. No es que yo voy a fluir y me voy a encontrar con mi alma gemela y vamos a conversar en torno a un vinito, sino que es para algo. Y tengo que salir de esta cóctel con 5 contactos. No, es una locura. Yo por lo menos estoy atesorando mi tiempo porque sé que queda poco. No sé cuánto, pero no es tanto. Alguien me preguntó, ¿la vida es larga o es corta? Y yo digo, depende. Es corta porque hay una finitud, pero al mismo tiempo es larga porque si son 10, 20 años, ¿cómo no voy a tener un proyecto de vida para 10, 20 años? Claro. ¿Cómo voy a dejar que se me escurran jugando bridge? Porque eso es lo que mucha gente hace para mantener el cerebro. Yo prefiero leer un buen libro, como el que tú me acabas de regalar. Qué bueno. Y ahora, ¿qué es lo peor de envejecer? ¿Qué es lo peor de mirar y ver que a uno le quedan ya más años hacia atrás de los que quedan para adelante?
Yo siento que yo no le encuentro lo peor, porque creo que son los últimos aprendizajes. O sea, por ejemplo, mirar a los ojos a la vulnerabilidad. Como te contaba, yo enviudé el año pasado, después de 40 años de una pareja maravillosa, y verlo achicarse, extinguirse, es muy brutal. Y por lo tanto tú te das cuenta que eso es una posibilidad cierta. Y hacerse amiga de eso, hacerse amiga de la gratitud. Porque cada vez o sea, poco más, un poco menos, pero vas a necesitar que te cuiden. Y eso te hace hacerte amiga de la humildad, que es algo que hasta aquí vamos bien, ¿ah? Pero distinto es lo que viene. Entonces, tú te das cuenta al mirar hacia adelante que como tiene un fin, tú decides con lucidez cómo lo quieres vivir. Y eso me parece muy, muy poderoso. Y de nuevo, no gasta ni tiempo, ni energía, ni creatividad en aquello que no te aporta a ello. Y por eso mismo, porque te empiezas a hacer porque empiezas a ver como más cerca ese final. Eso te iba a preguntar yo, la tenía de última pregunta, pero la estoy adelantando. Yo creo que el cuerpo empieza a sentir de a poco que pasan los años, por lo menos, o al menos yo. Me duelen cosas en la mañana, cuando me levanto, que antes no me pasaba. Y de alguna manera entonces uno se va acercando a esa como, no sé si llamarlo decadencia, pero eso cambio del cuerpo, del físico, que de alguna manera te avisa, va a haber un final, ¿no es cierto? Claro. Entonces esta longevidad que a veces uno trata de ponerle la mirada positiva y todo, ¿se hace consciente también del final? ¿Tienen estas conversaciones en Travesía 100? Tenemos, el año pasado hicimos un encuentro en que hablamos de la vida y de la muerte. Y después hoy hablamos de varias otras cosas más, pero cuando hicimos la evaluación y pedimos a la gente que nos dijera qué era lo que más se habían llevado, era esa conversación, porque rara vez uno la tiene. Sí. Pero cuando además es entre pares y pares que no son tus familiares directos, es muy poderoso, muy poderoso. Y muy valioso y muy necesario y muy sensato. ¿Y cómo es posible que no lo hablemos más a menudo? Eso siento yo, muy necesario. Y uno tiende a evitar esa conversación con los seres queridos y yo creo que después uno se arrepiente de no haberlo hablado. Por supuesto, claro. Sí. Si tú tuvieras que como graficar, y si te acuerdas, entre tus 50 y tus 70 años, ¿cuál es el cambio que tú podrías decir? ¿O sientes que ya se empiezan a aparecer un poco esas etapas post-menopausia en las mujeres, por lo menos? ¿Es como un continuo o los 50 son distintos a los 70? Sí, yo creo que los 50 son distintos a los 70, probablemente por lo que tú decías. A los 50 a mí no me dolía nada. A los 70, claro que me dolían cosas. Pero también yo creo que ahí tú empiezas a sentir que la mochila está más liviana, probablemente porque ya no tienes hijos chicos. ¿Cierto? Que normalmente, sobre todo las mujeres, no estás a cargo. Y nos consume la responsabilidad de ellos y estás a cargo. Bueno, entonces yo creo que el fin de la maternidad, paternidad, te da libertad y te da más aire. Y yo lo interpreto como en todas estas, así como yo acabo de hacer una mudanza y decidí que quería tener solo lo necesario. Yo creo que ese es un ejercicio saludable. Cuando tú superas una etapa y dices, bueno, ¿qué dejo ir? ¿Para qué quiero dejar entrar? A mí me encanta esa ola que entra y se va. Entra y se va, porque cada etapa tiene cosas distintas. Claro, y hay que dejar ir, tienes razón, porque también hay mucha gente que se queda como pegada en la nostalgia, ¿no? Cuando los niños eran chicos y venían para acá, estaba la casa llena. Es fácil quedarse pegado en eso. Y los domingos que venían todos a almorzar y hacíamos siempre las mismas empanadas. Claro. ¿Cierto? Eso es rito. Es rito. Entonces, como dejar ir, pero a cambio dejar entrar todas estas otras cosas que tú has estado mencionando. Tal cual. Que tienen que ver con la libertad, con el tiempo para uno, el crecimiento. Qué bonita la imagen de la ola, me encantó. El tema de la soledad es un tema que a mí me cuesta digerir porque junto con este tema del desempleo,
querido o no querido, con fin de lucro o no, porque en el empleo nosotros vemos que lo más importante es la dignidad, la identidad. Por lo tanto, eso aparece como el primer dolor, el que tu opinión ya no vale, que no hay nada que aportar, que vas derechito a convertirte en un cacho. Eso es terrible. Pero el segundo dolor que aparece en nuestra gente, que es estos grupos que son el 71% del 80% que piensa que la vida mayor es más positiva que negativa. O sea, no son todos. Cada uno envejece de distintas maneras. Pero esas personas, yo te diría que la soledad es su segundo dolor, y a mí me cuesta entenderlo en el sentido que la soledad tiene el remedio al alcance de la mano. Si tú te vas a instalar en otro barrio, por ejemplo, te demoras ¿cuánto en descubrir dónde está la junta de vecinos? Y te presentas a la junta de vecinos y tú dices, yo quiero ayudar. O si vives en un condominio, la junta de vigilancia, yo quiero ayudar. Donde tú llegues con algo que te entusiasme y que tú llegues con la disposición de yo quiero ayudar, se acabó la soledad. Hay que tener como cierta personalidad, eso sí. A lo mejor hay gente que no tiene esas herramientas construidas de antes. Pero hay gente, y a lo mejor ese podría ser un consejo, construir esas herramientas. Pero yo lo digo muy fuerte en el libro. Incluso cito que un día yo salí a caminar y me encontré con un diario de La Tercera que en la portada decía: la señora Irma del Pino, porque así se llamaba, en su condominio, que recién las habían instalado ahí, invitó a todas las personas mayores a tomarse un café. Primera página, mira el titular. Y yo pensaba, qué asombroso que ese sea el titular, que sea noticia, que sea tan raro, algo tan evidente, que tú abras tu corazón, tus puertas, tus manos, lo que sea que haya metafóricamente que abrir, y la gente entra y se acabó 1, 2, 3 la soledad. Y tú tenemos la experiencia que cuando tú das, recibes más de vuelta. Al revés, si tú no das, claro que te vas a quedar sola. Ahora, puede tener que ver con la autoestima, y la autoestima también puede tener que ver con una representación mediática que nos machaca en la cabeza que ser viejo es un cacho. Entonces puede haber mucha gente que se autodefine como ¿quién va a querer estar conmigo? Que soy el viejo cacho del edificio, entonces que si los invito, ¿quién va a querer venir? No sé, me estoy imaginando como cosas que muchas personas a lo mejor se pueden decir por un lado, y por otro pienso en la energía, porque te escuché en varias entrevistas hablar como de esta necesidad de estar integrado al mercado laboral y todo, y pensé que hay ciertos trabajos que a lo mejor gente que no ha tenido tanta opción para elegir a qué se puede dedicar, o como te dijo a ti Lola Hoffman en algún minuto de tu vida, pon atención a lo que te encanta, trata de alinear tu vocación con tu trabajo. Pero si yo tuve que trabajar en lo que se me puso por delante para sobrevivir y tuve que ser, no sé, panadera, obrera, trabajador de la construcción, quizás llego con un cansancio físico a los 65 años, donde que alguien me proponga seguir trabajando me parece más bien una pesadilla, digamos. Plenamente de acuerdo. Y a mí esa gente, cuando escucha este relato, me dicen, es que no me da el cuerpo, señorita. A menos que yo tenga un propósito. Por ejemplo, ¿cuántas personas de escasos recursos siguen trabajando? Y tú les dices, pero usted tiene harta edad, ya podría jubilarse, retirarse. No, me dice, porque yo quiero sacar adelante a mi nieta. Ya mis hijas son más que yo y ahora quiero que mi nieta se titule de tal cosa. Es verdad. Y eso te da la energía, y eso te da el hecho de tener un propósito. Sí. Y lo he visto tantas veces. Ahora, sí entiendo y acojo a tanta gente que ya no le da. Mucha gente en el campo, por ejemplo. Claro. O a mi tía que yo te contaba, que tiene 86, fue lo más empilada que hay hasta los 80, 81, creo yo, pero de repente dijo, déjenme ser vieja ahora, pero a por los favor. 86, claro, 86, tiene derecho, sí, eso es lo que quiere. Y uno siempre tiene derecho, sí. Porque solamente tú sabes eso, ¿no? Sí. Claro. Como que el proceso sea individual. Que sea individual, claro.
sobre el tema de los medios o sobre el tema de nuestra representación. Me da risa porque cuando te escuchaba hablar, muchas de las cosas que yo hablo sobre feminismo, como invisibilización de la mujer, poca diversidad representada de opciones vitales que tienen las mujeres, es reaparecido con el tema de la gente mayor. Es como la misma lucha, ¿no es cierto?, de esta aniquilación simbólica que de alguna manera provocan los medios al y por eso nosotros invisibilizar decimos... y poner, como decías tú, en una mecedora en una esquina. Entonces estamos en un comercial, ¿dónde está el mayor de 70? En una mecedora en una esquina. Y eso te va etiquetando y te va como encasillando en un rol muy estrecho donde cabe muy poca gente hoy. Absolutamente. Y por eso nosotros decimos mujer mayor, doble discriminación. Porque tal cual, a las mujeres le pega mucho más fuerte. Yo te diría que en esto del trabajo aparece el primer rollito, aparece las canas y empiezas tú a no ser tan... claro, como que se te fuera la inteligencia con el color del pelo. Sí, tal cual. Eso es muy, muy, muy brutal. Ahora... una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es un experimento que se hizo en Estados Unidos y que nosotros estamos aplicando la metodología ahora en Chile, es el valor de las imágenes para cambiar la mentalidad. Entonces, si tú sacas fotografía de una persona mayor en distintas situaciones, por ejemplo, ¿estoy sola o estoy acompañada? Si estoy sola, yo puedo estar sola mirando por la ventana en la mecedora. Con cara de pena, claro. O puedo tener ahí el iPad, la guitarra, y estar mirando la partitura porque estoy aprendiendo a tocar guitarra. El mismo estar gran diferencia. Pero tremenda diferencia. Exacto. Y si estoy si estoy acompañada, tal vez aquí está todo el grupo y yo estoy en la sillita un poquito más hecha para atrás, mirando para afuera, porque a nadie le importa que yo esté ahí. A nadie le interesa mi opinión. Entonces, bueno, viendo cuáles eran el tipo de escena que más cambiaba la imagen de las mujeres, las personas mayores, claro, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, y tanto más. Eran personas en situación de trabajo intergeneracional. O sea, un grupo de distintas edades que está resolviendo un problema y en que tú eres uno más. Uno más. Esa es la imagen clave que más cambia la mentalidad. Sí, mira qué interesante. Muy interesante. Y ese es un trabajo lindo que estamos haciendo ahora. Qué bonito. Sí, con el CONAR, el Consejo de Autorregulación Publicitaria. Pero si uno piensa, ¿cuántas veces he visto un hombre de terno detrás de un escritorio mandando con canas? Miles de veces. Miles. ¿Cuántas veces he visto una mujer con canas detrás de un escritorio mandando un montón de gente? No. Muy poca. Claro. Muy poca. Tal cual. Sí. Quiero leer un poema que escribió Juan Cristóbal Romero, que es, aparte que es director ejecutivo de El Hogar de Cristo, es poeta, y se llama Transmigración. El Patúo lo escribió a los 38 años, pero bueno, vamos a proyectar acá. Ya cuento 38 y en la fuga de la edad he dejado atrás distantes a los otros que fui, los ocupantes primeros de esta piel que ahora se arruga. Murió el niño que tuvo una tortuga, murió el joven de fiebres delirantes, el novio envanecido y varios antes. El padre es hoy mordido por la oruga. ¿Cómo llamarle vida a esos difuntos que habitaron mi carne? Ayer despiertos, hoy hablan con dormidos contrapuntos. Tan corto viaje para tantos puertos. Si morir es olvido y sueño juntos, vivir es una sucesión de muertos. Yo te quiero preguntar si tú has despedido a muchas Jimenas difuntas, algunas que a lo mejor has despedido con ganas, o te acompañan todas y de alguna manera conviven hoy en ti. O ambas cosas, ¿no? Yeah. Volviendo a la metáfora de la mochila, porque hay cosas que tú vas manteniendo. Como decía Maturana, ¿no? De que antes de cambiar hay que hacerse la pregunta que quiero conservar. Sí. Porque el hecho biológico es que cada 7 años tú cambias todas tus células. Y por eso la gente en general puede distinguir que cada 7 años, no te voy a decir soy otra, pero sí empiezo de nuevo, de alguna manera. Entonces, el empezar de nuevo es el momento de ponerse en el muelle
y empezar una travesía de los próximos 7 y redefinirse. ¿Qué Jimena está feliz de haber dejado atrás? La Jimena del deber ser y de buscar la aprobación en los demás. Eso me tiene en este minuto, viviendo en este espacio en que estoy ahora, que como te decía, no me sobra nada, ni me falta nada, pero es liviano, es leve. Y eso me tiene tan contenta, porque yo me traje a este lugar solo cosas significativas que me evocan cosas que quiero conservar. No quiero que se me vayan. Y eso es muy poderoso. Qué rico, qué lindo. ¿Tienes algún gran arrepentimiento de tu vida? ¿Algún sueño que no pudiste cumplir? ¿Alguna cosa que te quedaste con ganas de hacer y ya no va a pasar? Tengo muchos arrepentimientos, sin duda. ¿Alguno físico? Como, por ejemplo, me habría gustado hacer más ejercicio, practicar un deporte, ese tipo de cosas. No, yo creo que en ese sentido tuve una vida muy afortunada porque esas cosas las pude hacer. Concretamente me habría encantado, que se lo envidio a la adolescencia, esto de tomar la mochila y partir a un viaje. Eso, y de ir a estudiar afuera, por ejemplo, simplemente con una mochila. La mochila parece que para mí es un referente. Eso no es algo que me arrepiento de no haber hecho, pero que me da una envidia tremenda cuando veo a la juventud hacer eso. Y que tú le dices, ¿y a dónde te vas? No sé. ¿Pero ¿y a dónde vas? No sé. ¿Y cuándo vas a volver? No sé. Esa libertad. Esa libertad. De dejar que cada día hable, eso me encanta. Y en lo personal, sin duda que hoy día siento que hay gente que herí y que quiero imaginarme que a todos ellos les he pedido perdón, les he dado las gracias, les he dicho que los quiero, que son cosas que uno rara vez hace, pero hacer ese chequeo creo que es importante, porque en cualquier momento, como hablamos, puede que partamos para no irnos con ese dolor, ¿no? No le di las gracias. Claro, no pedí perdón. Claro, no sí. Dije te quiero. Qué lindo. Qué buena manera de terminar. Muchas gracias por haber participado en esta conversación, contarnos sobre este camino recorrido y que sigues recorriendo. Y a mí me encantó estar aquí en el living de mi casa, literalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Despreciando el dolor, combatió hasta el último aliento, con fe a la estrella alcanzar. Esto fue Las que vienen de vuelta con Carmen Gloria López.